Bienvenidos a su programa Vida y Salud para Todos. El tema del día de hoy es la diarrea, una enfermedad que ataca a la población más vulnerable a nivel mundial, especialmente los niños, y en ocasiones por grados de desnutrición muy elevados puede ocasionar hasta la muerte. Es una de las principales causas de muerte infantil a nivel mundial. Por eso es muy importante conocer las causas y los síntomas que la provocan. Es indispensable adquirir buenos hábitos con el fin de evitarlo. Por eso, padres de familia, es muy importante atender las recomendaciones que nos realiza el doctor Julio César con el fin de evitarnos momentos desagradables o incluso fatales. Doctor, como siempre, es un placer tenerlo en nuestro programa. Bienvenido. Amables televidentes, gracias por acompañarnos en este nuevo programa, por querer informarse un poco sobre las decisiones correctas y las conductas a tomar cuando tenemos ciertas enfermedades, las cuales pueden atacarnos a nosotros, a nuestros hijos o a nuestro entorno. Gracias Jennifer por invitarme de nuevo a este programa tan especial, el cual llevo en mi corazón, y sé que a través de las llamadas y a través de las observaciones de nuestros televidentes estamos cambiando vidas y mejorando la salud en muchos hogares. Hoy vamos a hablar de la diarrea. Vamos a enfocar la diarrea en los niños, ya que son la población más vulnerable y la cual debemos intervenir de manera adecuada, darles el tratamiento y tomar las conductas adecuadas para evitar que esta enfermedad termine siendo fatal. Padres de familia en casa en este momento, tomen apuntes de las causas, de algunos de los síntomas, de las consecuencias que nos puede causar este problema y de los tratamientos adecuados en casa y principalmente del momento específico en el cual deben acudir a un profesional de salud, ya que la diarrea es una de las principales causas de desnutrición en el mundo y es una de las principales causas de muerte infantil. Doctor, nos gustaría saber si existe una temporada del año donde esta enfermedad se diagnostique en mayor porcentaje. Aumenta más cuando estamos en verano, debido a unas condiciones y unas características especiales del medio. Este riesgo aumenta cada vez más. Es importante recordar que en esta época de verano las diarreas aumentan generalmente en los sitios de concentración de la población infantil, guarderías, escuelas. Todos tenemos diferentes maneras de definir la diarrea. Cuéntenos, doctor, exactamente cómo podemos definirla y si existe alguna clasificación. ¿Cómo vamos a definir diarrea? Diarrea es cuando nos aumenta la frecuencia de deposiciones y esta se vuelve líquida o blanda. Generalmente se toma de referencia más de 3 deposiciones. O también si se aumenta la frecuencia de una persona para la cual es normal 3, pero se acompaña de consistencia líquida o blanda. ¿Qué no es diarrea, amables televidentes? Es claro saber que no es el número o el aumento de frecuencia de deposiciones de composición sólida. Diarrea no es el aumento de deposiciones en los bebés que están amamantando de consistencia pastosa. Eso no es diarrea, para que no lo confundamos. Recuerden, debe ser más de 3 deposiciones al día de consistencia líquida o blanda. Eso es diarrea. Las diarreas se pueden clasificar de varias maneras: las diarreas infecciosas y las diarreas no infecciosas. Importante saber de las diarreas infecciosas, que son causadas por gérmenes específicos que alteran el funcionamiento de nuestra parte intestinal y por lo tanto hacen que nuestras deposiciones sean líquidas, sean blandas y aumenten el número de frecuencia. Y las diarreas no infecciosas son aquellas que se originan por alguna otra situación diferente a agentes infecciosos. Por ejemplo, por un problema anatómico, por una intolerancia, por una alteración funcional, etc. De las diarreas infecciosas, ¿qué podemos decir? Son causadas por gérmenes, decíamos hace un momento, como virus, bacterias o parásitos. Y en muy pocas ocasiones depositar sus heces o algunos microorganismos en sus patas o en sus alas, que generalmente conviven con ellos y posteriormente pueden depositarlos en nuestros alimentos, como por ejemplo las moscas
pueden llevar gérmenes en su cuerpo, en sus patas principalmente, de un alimento en descomposición a un alimento que posteriormente va a ser o preparado o consumido por un ser humano. Otra fuente importante, el contagio con materia fecal, ya sea de un inodoro como tal o ya sea por el aseo y la limpieza de menores, la utilización de pañales. Ahí también puedo adquirir y contaminarme de una manera muy sencilla. Padres de familia, responsables de menores, tengan presente que el síntoma más grande y de mayor preocupación, el de principal causa de muerte hace algunos años y que aún todavía se presenta y es mortal, es la deshidratación. La pérdida de líquidos en el organismo de cualquier ser humano, y más en una enfermedad como la diarrea, ya sea por el número tan alto de evacuaciones o por la cantidad en cada evacuación, y eso acompañado de vómitos o sudoración, puede causarnos una deshidratación, la cual es un síntoma mortal más en la población infantil. Ese es el síntoma al que más le debemos colocar atención y es el que debemos intervenir de manera adecuada. Cuando una persona evacúa, aumenta la frecuencia de sus heces o la cantidad en cada deposición, fuera de eso se acompaña de vómito o de sudoración, está perdiendo no solamente líquidos, sino también electrolitos. Electrolitos son aquellas sustancias, microsustancias que el cuerpo necesita para que funcione adecuadamente y más desde el punto de vista celular. Por lo tanto, esta pérdida de estas sustancias, electrolitos y líquido, puede causarnos la muerte si no se interviene de manera adecuada. ¿Qué otros síntomas podemos encontrar que son importantes y muy relevantes, pero no tanto como el síntoma de la deshidratación? Podemos encontrar la fiebre, la pérdida de peso, la desnutrición, el malestar general, las náuseas, el vómito, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, etc. Recuerden, amables televidentes, que el síntoma más importante es la deshidratación. Obviamente hay que intervenir todos los síntomas porque si se dejan por tiempo prolongado pueden causarnos distintas enfermedades o alteraciones, o esto puede sumarse al síntoma mortal llamado deshidratación y llevarnos a un final desastroso. La deshidratación se puede clasificar: deshidratación incipiente, una deshidratación moderada y una deshidratación grave. Son las tres formas en las que nosotros podemos dividir este problema de deshidratación. La incipiente es aquella en que no nos muestra signos ni síntomas. Recuerden, amables televidentes, que cuando hablamos de signos son lo que otra persona puede identificar en nosotros, como la fiebre es un signo, como la palidez es un signo, como manchas en nuestro cuerpo, esos son signos. Y síntomas es aquello que otros no pueden identificar, pero que la persona afectada está teniendo la percepción o la sensación de esa molestia o de ese malestar. Ejemplo de un síntoma: un dolor de cabeza, otro no lo puede ver. Ejemplo de un síntoma: un malestar general, un dolor generalizado, desaliento, pérdida del apetito. Cuando hablamos de la deshidratación incipiente es aquella en la cual no podemos identificar signos ni síntomas. Simplemente se está presentando aumento de deposiciones y evacuación, pero no está dando ningún impacto en nuestro organismo. Esto sucede inicialmente en las primeras deposiciones de esta enfermedad llamada diarrea, y también tiene relación con el tipo de germen, el tipo de incubación y el tipo de respuesta que tenga mi cuerpo hacia ese aumento de deposiciones. Vamos a hablar de la deshidratación moderada, es aquella en la que hay mucha sed, en algún momento pérdida, resequedad de la piel, resequedad de la boca. También podemos encontrar ojos hundidos y síntomas muy acentuados como el desaliento, el cansancio, la falta de energía. Estos son los síntomas de la deshidratación moderada. Recuerden, mucha sed, pérdida de la elasticidad de la piel, boca muy seca, ojos hundidos. Y podemos encontrar la deshidratación grave, la mortal, la fatal, la cual no debemos permitir que llegue a nosotros o que llegue a nuestros niños, porque tendría un desenlace desagradable para todos nosotros.
y es la deshidratación grave. Encuentren la solución sencilla para evitar este desenlace fatal y es la hidratación con sales orales, aquellas que podemos encontrar en una tienda o en una farmacia. O también este problema se puede evitar cuando se colocan líquidos a través de las venas de los niños, cuando se les administran soluciones especiales para que puedan recuperar ese líquido y esos electrolitos perdidos por el aumento de evacuaciones o por los vómitos. Hasta aquí podemos ver, amables televidentes, que las soluciones para el problema de diarrea son muy sencillas. Consisten en hidratar de manera adecuada a nuestros niños. ¿Cómo se debe empezar dando las sales de rehidratación? Se deben empezar dando por porciones, por poquitos, por copaditas a los niños para que vayan sintiendo el sabor diferente que tienen estas sales de rehidratación, aunque hoy en día las sales de rehidratación tienen mejores sabores, mejores presentación y eso hace que tenga una mayor aceptación de la población infantil. Pero es importante saber que simplemente con el hecho de administrarle a nuestros niños este líquido especial llamado sales de rehidratación oral, puedo evitar el desenlace trágico por esta enfermedad llamada diarrea. Esto en cuanto a las diarreas infecciosas. Amigos televidentes, recuerden, la intervención es muy sencilla. ¿Cuándo debemos llevarlo al médico? Cuando intentemos administrarle sales de rehidratación oral y nuestros niños no lo acepten o las acepten y las vomiten. Inmediatamente debemos acudir a la intervención de un profesional en salud, el cual nos puede orientar de una mejor manera las conductas a seguir. Pero inicialmente, si hidratamos los niños, si hay una buena aceptación, estamos evitando y estamos disminuyendo el riesgo de consecuencias trágicas con nuestros niños. Bueno, amables televidentes, al inicio dividimos nuestra enfermedad diarrea en infecciosas, causas infecciosas y no infecciosas. Aquellas no infecciosas son aquellas que se dan por otro inicio, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Esta es una enfermedad que se caracteriza porque nos falta una sustancia especial para poder digerir y para poder absorber un componente de la leche. Esta puede ser una de las causas que no es de origen infecciosa. Consisten en hidratar de manera adecuada a nuestros niños. ¿Cómo se debe empezar dando las sales de rehidratación? Se deben empezar dando por porciones, por poquitos, por copaditas a los niños para que vayan sintiendo el sabor diferente que tienen estas sales de rehidratación, aunque hoy en día las sales de rehidratación tienen mejores sabores, mejores presentación y eso hace que tenga una mayor aceptación de la población infantil. Pero es importante saber que simplemente con el hecho de administrarle a nuestros niños este líquido especial llamado sales de rehidratación oral, puedo evitar el desenlace trágico por esta enfermedad llamada diarrea. Esto en cuanto a las diarreas infecciosas. Amigos televidentes, recuerden, la intervención es muy sencilla. ¿Cuándo debemos llevarlo al médico? Cuando intentemos administrarle sales de rehidratación oral y nuestros niños no lo acepten o las acepten y las vomiten. Inmediatamente debemos acudir a la intervención de un profesional en salud, el cual nos puede orientar de una mejor manera las conductas a seguir. Pero inicialmente, si hidratamos los niños, si hay una buena aceptación, estamos evitando y estamos disminuyendo el riesgo de consecuencias trágicas con nuestros niños. Bueno, amables televidentes, al inicio dividimos nuestra enfermedad diarrea en infecciosas, causas infecciosas y no infecciosas. Aquellas no infecciosas son aquellas que se dan por otro inicio, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Esta es una enfermedad que se caracteriza porque nos falta una sustancia especial para poder digerir y para poder absorber un componente de la leche. Esta puede ser una de las causas que no es de origen infecciosa. La otra, una inflamación de nuestro intestino.
La otra, inflamación de nuestro colon o intestino delgado. Y otra muy común, la alergia a algunos alimentos pueden causarnos el aumento del movimiento intestinal, la extracción de líquido de las paredes del mismo intestino y de los espacios que quedan entre el intestino y otras estructuras, sacar líquido hacia la luz del intestino y causarnos esta diarrea. Estas son como las otras 3 causas más comunes de origen no infeccioso, las cuales nos pueden causar diarreas. Por lo tanto, si hay episodios frecuentes, repetitivos, se acompaña de una sintomatología que nos cause alarma y se está presentando estas diarreas cuando comemos algunos alimentos, debemos consultar a nuestro médico cuál es la causa desencadenante de este problema para que nos puedan intervenir de una manera profesional. Amables televidentes, recuerden un dato importante: no importa cuál sea el número de evacuaciones que tenga su hijo, no importa cuál sea el germen que lo afecte, no importa cuáles sean las características de sus deposiciones, en ningún momento dejen de darle la leche materna a los hijos en sus primeros 6 meses, salvo que sea una recomendación médica y específica. Ninguna consecuencia le da darle a nuestros bebés leche materna con cualquier tipo de enfermedad que presente. Sí sería desastroso y sería grave suspenderles la única fuente de alimento que ellos tienen, que es la leche materna de ustedes, mamás. Por eso, que les quede bien claro, no importa el tipo de enfermedad que tengan los niños, y en este caso no importa el tipo de diarrea ni las características de la misma, deben ser amamantados, salvo que sea una contraindicación indicada específicamente por su médico. Otro de los tratamientos que podemos hacer a nuestros hijos es darles alimentos con zinc, el cual puede disminuir hasta en un 25% la presentación, la frecuencia y la cantidad de deposiciones que tengamos en el día. Bueno, amigos televidentes, este era el tema para tratar el día de hoy. Recuerden, una enfermedad fatal para nuestra infancia, causa de muerte por desnutrición y deshidratación. Espero les hayamos podido aportar a través de este programa algunas ideas y algunas recomendaciones especiales para que podamos intervenir de manera adecuada esta enfermedad y evitemos sus consecuencias. Amables televidentes, de nuevo es un placer para mí estar con ustedes en este programa Vida y Salud para Todos. Que estén muy bien, muchísimas gracias.